Bien, bueno, ¿cómo estamos? Hoy vamos a ver una de las acciones biomecánicas de la cadera, que es la aducción de cadera. Bueno, aquí tenemos en este vídeo de Visible Body, en donde nos aparecen, bueno, pues los diferentes aductores, ¿eh? Aparentemente pensamos, bueno, pues que solo hay un aductor cuando hay diferentes aductores y cada uno de ellos entra en función de la posición de la cadera, la posición a nivel de pubis, la posición en ese movimiento que realizamos, en función de si hay más o menos flexión de cadera y hay más o menos aducción o hay más o menos extensión de cadera. Entonces es importante trabajar cada uno de los aductores en cada una de sus acciones biomecánicas más concretas, ¿no? Por ejemplo, aquí, bueno, pues como vemos, los aductores se insertan a nivel de pubis y desde el pubis van a fémur, a lo que se llama la línea áspera del fémur, ¿bien? Entonces es origen e inserción, excepto el aductor mayor, que, bueno, pues es este de aquí, ¿bien? Que además de insertarse, esto probablemente lo podríamos ver a nivel de una vista más posterior, ¿bien? A nivel de la zona posterior, en donde sí se inserta en pubis, ¿bien? Pero y también se inserta en lo que es la línea áspera del fémur, pero además se inserta en el cóndilo del fémur, bien, cóndilo interno, cóndilo más medial del fémur, con lo cual le da esta acción a ser las fibras más en esta posición, bien, más verticales, le da esa biomecánica, esa capacidad de extensión de cadera, además de su función de aducción del resto de las fibras, ¿bien? Entonces tendríamos este, como es el aductor mayor. Luego además, bueno, pues tenemos este otro, que sería el grácil, ¿bien? Que es otro aductor, ¿bien? Bueno, pero en definitiva lo que os quiero mostrar aquí en este vídeo, si vamos de nuevo a la cara anterior, lo que os quiero mostrar en este vídeo es que no hay solo un aductor, sino que hay diferentes aductores y en función de dónde se inserten, cuál sea su origen y dónde se inserten, su acción biomecánica, además de aducción, tendrán un componente más flexora de cadera, como son estos de aquí, como es el pectíneo, que es ese, el aductor largo o el aductor corto, que lo tenemos por aquí detrás, en donde son componentes más de, además de aducción, de flexores de cadera, mientras que hay otros, como son el aductor mayor, que tienen un componente más de extensión de cadera. ¿Por qué? Porque se insertan a nivel bueno, más posterior y a nivel aquí del cóndilo del fémur, bien, cóndilo medial. Y incluso tendríamos el grácil, que además de ser un aductor, es además un flexor de rodilla. ¿Por qué? Porque se inserta a nivel de la tibia, lo que es la pata de ganso, ¿bien? Entonces, bueno, pues no, aquí el mensaje que os quiero transmitir es que la biomecánica de los autores no es solo una biomecánica de aducción, sino además pueden tener un componente de flexión de cadera, de extensión de cadera o incluso de flexión de rodilla, como es el grácil, en función de su origen e inserción. Bueno, el tema está aquí, claro, si tenemos diferentes autores, ¿cómo los trabajamos? ¿Cómo trabajamos cada uno de ellos de forma individual? Bueno, ahí os voy a pasar el link a uno de los vídeos de mi canal que tengo, en donde pongo cómo trabajar cada uno de ellos. Vamos a verlo rápidamente, aunque os ponga en la descripción del vídeo el link, vamos a verlo rápidamente. ¿Cómo lo trabajaríamos? ¿Bien? Bueno, lo tendríamos aquí, bien, entonces vamos al vídeo. ¿Cómo lo trabajaríamos? Yo aquí en el inicio del vídeo explico un poco, bueno, pues la diferencia de lo que hemos visto sobre el vídeo anterior, ¿no? Cómo en función de su origen e inserción, aunque todos se vengan del pubis, y cada uno de ellos en una zona diferente del pubis, en función de si vienen más cercano a la sínfisis púbica o vienen más hacia lo que es la rama inferior del pubis, pero todos van a la línea áspera del fémur, bien, en función de que sea el pectíneo en la zona más superior, tenemos el aductor corto, en donde vendría más en la zona más en el primer tercio de la línea áspera del fémur, o el aductor largo que viene más a nivel de la zona más la zona media del tercio medio del
de la línea áspera del fémur. Entonces, en función de la origen e inserción, tenemos que trabajarlo diferente, porque incluso hemos visto que el aductor mayor pues, podría tener un componente de extensión de cadera por su inserción más posterior a nivel de lo que es la rama inferior del pubis, que incluso llegaría casi a la sínfisis púbica, más a lo que es la tuberosidad isquiática, no llega, pero es más posterior, ¿bien? Y por eso tiene un componente más de extensión de cadera. En definitiva, ¿cómo los trabajamos? En función de cuál queramos trabajar, la posición tiene que ser diferente. Yo aquí en el vídeo os indico, bueno, pues cómo la primera parte del vídeo explica todo esto y luego os indico cómo trabajarlo. Podríamos trabajar ya sea en una polea, y aquí explico cómo trabajarlo. Lo ideal sería que sea una polea en donde se pueda se pueda modificar o se pueda ajustar la altura, bien, del cable, donde venga el cable, bien, esto es importante, te lo explico también en el vídeo. Y luego, en función de qué aductor queramos trabajar, bien, pues cogemos más rotación, una rotación interna de cadera, o cogemos más flexión de cadera o menos flexión de cadera. Bien, aquí es importante, lo que yo explico aquí es que es muy importante que esto es súper importante, que la pelvis no se mueva, es decir, que la pelvis no se levante. Las dos espinas ilíacas tienen que estar paralelas al suelo, ¿bien? Y desde aquí cojo más o menos flexión en función de qué aductor queramos trabajar. Bueno, para aquellos de vosotros que no tengáis cable, un sistema de cables, no pasa nada, lo podemos trabajar como indico aquí en un feedball. Bien, ¿cómo lo trabajamos en un feedball? Si vamos más hacia adelante aquí en el vídeo, bien, podríamos colocar el feedball sobre la pared y desde aquí podríamos trabajar, vamos a ver si llegamos aquí, a ver, bien. Bueno, aquí yo, insisto, explico todo con detalle, con mucho más detalle lo que estoy explicando ahora, de cómo trabajarlo, pero insisto que si no tenéis un sistema de cables no pasa absolutamente nada. Tenemos la opción de trabajarlo como el lugar de movimiento con el cable en isométrico. Colocaríamos la pelota sobre una pared y a partir de aquí, en lugar del cable, tendríamos la pelota, el feedball como resistencia. Y bien, entonces cogemos más o menos flexión de cadera en función de el aductor que queramos trabajar. Entonces, es un trabajo muy interesante porque, insisto, aquí el mensaje que os quiero transmitir es que aunque haya un movimiento de aducción, pero no hay solo un aductor, tenemos muchos aductores, tenemos varios aductores y cada uno de ellos cumple una función de biomecánica en aducción de cadera y además de la aducción de cadera, en función de su origen e inserción, tendrán un componente adicional de flexión o extensión de cadena en el plano sagital en función de qué aductor estemos trabajando. Claro, el pectíneo lógicamente tendrá un componente mayor flexor de cadera, mientras que las fibras más verticales del aductor mayor tendrán un componente más de extensión de cadera. Entonces, bueno, pues aquí explico diferentes opciones de trabajar a nivel de aductores en función de esa flexión de cadera. Trabajaremos uno u otro en función de la flexión de cadera que cojamos. Os doy la opción de el cable, si para aquellos de vosotros que contéis con un cable y podáis ajustar la altura de ese cable en la máquina de poleas, o si no, bueno, pues siempre tenemos la opción de hacerlo en isométrico sobre un feedball y dentro del feedball, en el feedball, coger más o menos flexión de cadera para trabajar cada uno de los autores de forma diferente. Es un trabajo muy interesante, ya no solo por el poder trabajar diferentes autores en función de su componente flexor o extensor de cadera, sino también es importante que vosotros tengáis sensaciones de qué aductor estamos trabajando. Es decir, no tiene nada que ver trabajar un pectíneo o trabajar un aductor largo, ¿bien? Porque el componente de flexión de cadera es diferente, aunque ambos sean aductores. Pero tenemos que ser capaces de identificar si estamos trabajando más a nivel más en la parte superior de la línea áspera del fémur o más en en el tercio medio de lo que es el aductor largo, por ejemplo. Entonces, esa capacidad de poder diferenciar uno u otro, de tener diferentes sensaciones en función de la flexión de cadera que cojáis, es muy interesante porque es una manera de conocer más nuestro cuerpo y además enseñar al sistema nervioso a activar o trabajar más uno u otro en función de la flexión de cadera. No me vale solo con que hagáis un movimiento de aducción, sino que ahí metiendo ese componente de
mayor o menor flexión de cadera, trabajaremos uno u otro. Es un trabajo súper interesante, insisto, observar las sensaciones y, bueno, pues mucho cuidado porque con la intensidad que metéis, claro, porque el pubis es una zona bastante endeble. Aquí veréis en el vídeo que yo cojo muy poco peso, prácticamente con una o dos placas en función de la polea que tengáis, de la resistencia del cable, bueno, pues de la fricción del cable, bueno, pues hay que tener mucho cuidado. Si la máquina de poleas no os permite colocar muy poco peso, pues también tenéis siempre la opción de trabajarlo en isométrico sobre la pelota. Bueno, pues muchas gracias, si os ha gustado el vídeo, os agradecería que dierais el like y por supuesto os suscribiréis al canal. Es la mejor manera de agradecer mi trabajo que hago con todos vosotros. Gracias, probadlo.